Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Disculpen mi voz, está un poco mal, pero espero que me puedan oír bien. Como digo, bienvenidos y agradecemos al profesor Héctor Uroz su presencia esta tarde para hablarnos de el interesantísimo yacimiento en el que está trabajando, Libisosa. Y en esta presentación, pues brevemente voy a contar solamente unas líneas de su currículum. Él es doctor en Antigüedad, Convención Europea, estudió en la Universidad de Alicante y hizo la especialidad de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. Es profesor asociado de esta misma universidad en el área de Historia Antigua. Universidad de Murcia, perdón, me he ido a Alicante, lo siento. Codirige las excavaciones de Libisosa, en las que empezó a trabajar ya siendo un estudiante en el año 1996, precisamente el año 1996-97, es cuando se sientan las bases, ¿no? Como era un yacimiento ya conocido, pero es cuando van a sentar las bases para comenzar la excavación sistemática de yacimiento que ha seguido de forma ya, sobre todo desde el año 98 hasta la actualidad. Compagina su trabajo en este yacimiento y en la universidad lo ha compaginado con estancias en Italia, en la Universidad de Perugia, y también en esa misma región participó en una excavación precisamente en la casa de Plinio el Viejo. Y sin ese de Italia, pues también ha tenido, me imagino que la estupenda experiencia de excavar en Pompeya, nada menos, ¿no? En Pompeya, en la muralla, y en una ínsula, ¿no? Que con la propia universidad, con un equipo de la propia universidad. Además, ha sido becario de formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación y Cultura en la Universidad de Alicante entre los años 2003 y 2007. Su producción científica la ha plasmado en numerosas publicaciones, más de una veintena, tanto monografías como artículos, y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, siempre en los terrenos de su especialidad, y sus líneas de investigación fundamentales son la cultura material ibérica y romana tardo-republicana, la iconografía y religión ibéricas, la romanización en España, Libisosa, naturalmente, Pompeya y la Alcudia de Elche, porque también está trabajando actualmente en el yacimiento de la Alcudia de Elche, o sea que ahora compagina Libisosa y la Alcudia de Elche. Además de esto, pues trabaja en diferentes proyectos y tareas relacionadas con museología, museografía, la difusión del patrimonio histórico-arqueológico, lo que se incluye también la realización de audiovisuales y manejo de las redes sociales, algo hoy día fundamental. Pues Héctor, muchas gracias y puedes comenzar. Muchísimas gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, evidentemente, primero tengo que comenzar agradeciendo al Museo Arqueológico Nacional el haber contado con Libisosa para este ciclo y, por supuesto, a todos ustedes, a todos vosotros, con la de cosas que se pueden ver y hacer en Madrid, pues haber elegido venir a escucharme. Espero que lo tengo en cuenta y espero que nadie se me arrepienta. Antes de entrar en materia, permitidme que explique brevemente qué es y de dónde viene el proyecto Libisosa, que creo además que ayudará a poner en perspectiva muchas cosas. Después de 20 años de actuaciones sistemáticas financiadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el Ayuntamiento de Lezuza, por la Diputación de Albacete y con el respaldo de la Universidad de Alicante, entre otras entidades, instituciones públicas y privadas, evidentemente a distinto ritmo, según los periodos, según las crisis. Libisosa es hoy algo muy importante porque de alguna manera conjuga el ser un
campo de ensayo científico de enorme potencial, un campo de ensayo científico de enorme potencial, al mismo tiempo con una, digamos, cantera, con una mina de atracción social hacia la arqueología, hacia nuestra disciplina. Algunos ya lo han conocido así, otros todavía no lo conocéis, para eso estamos hoy aquí, pero la historia del proyecto Libisosa no ha sido otra cosa que un ejercicio de cómo levantar un proyecto cultural, un proyecto científico y con repercusiones socioeconómicas desde la más absoluta nada, partiendo de cero. José Uroz, a quien tenéis ahí en la imagen, catedrático de la Universidad de Alicante, con su particular empeño personal, con constancia, con mucho sacrificio, con un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Alicante, comienza a prospectar y a excavar un cerro inhóspito, lleno de almendros, en los años 90, el Cerro del Castillo, en la actual población de Lezuza, provincia de Albacete, excavaciones a las que yo me uno como estudiante en 1998, casi al principio, y ya desde 2006 pasó a formar parte de la dirección cuando era becario de investigación y la vida era maravillosa. Se va a la búsqueda de la colonia romana de Libisosa, que citan de forma muy escueta las fuentes antiguas, las fuentes clásicas. Los elementos que teníamos o que se tenían para ir a buscar allí la colonia de Libisosa eran escasos, aunque prometedores. Algunos materiales hallados pues, como consecuencia de labores agrícolas y rebuscas anteriores a nuestras excavaciones, y que estaban dispersos pues, por varios museos de la geografía española. Lo más conocido en la bibliografía era, pues, por ejemplo, esa cabeza femenina de mármol de la élite libisosana conservada en el Museo de Albacete, que se interpretó inicialmente como Agripina. 3 inscripciones, 2 de ellas conservadas en Lezuza, otra hallada en Tárraco. Evidentemente, nada de esto hacía presagiar nada de lo que allí encontramos, pero a eso iremos más adelante. Antes sí que me gustaría apuntar de forma esquemática cómo entendemos y cómo hemos desarrollado el proyecto. Libisosa a día de hoy, y ya hace algún tiempo, es un proyecto de largo alcance que se fundamenta en los siguientes pilares. En primer lugar, evidentemente, en la investigación científica, académica, que conjuga resultados en forma de publicaciones, de memorias, de congresos y la formación práctica de futuros arqueólogos, es decir, estudiantes universitarios que proporcionan un beneficio recíproco. El proyecto, además, nació y se ha desarrollado con la vocación de poner en valor y de difundir el patrimonio histórico-arqueológico, es decir, se excava, se protege, se consolida y, a ser posible, se muestra. Y se difunde, ya sea con la organización de jornadas en la era predigital y a través de las redes sociales en los últimos tiempos. En tercer lugar, un pilar fundamental, sin el que además no se puede explicar lo que hacemos a la sociedad, está en el desarrollo del municipio en el que se encuentra el yacimiento, del municipio de Lezuza y de su comarca, desarrollo a corto plazo, a través de la generación de empleo directo, es decir, peones que trabajan en las campañas de excavación, en diversos talleres de empleo municipal, restauración, etcétera, pero también a largo plazo como resultado de lo que veíamos en el punto anterior, es decir, de la puesta en valor del patrimonio o, como digo ahí,
poniendo en valor el cómo construir un futuro a partir de la puesta en valor del pasado. Y también con un desarrollo social que no vamos a desgranar, pero que nos ha permitido en estos años ver cómo ha ido cambiando la sensibilidad de la población. Desde una postura inicial casi de no entender nuestro trabajo, a aceptarlo, a valorarlo y ya en última instancia a sentir orgullo de su patrimonio y de lo que hacemos. Porque, entre otras cosas, se considera útil y se considera que tiene consecuencias directas sobre la economía. Y por último, algo que resulta absolutamente fundamental y es saber optimizar los recursos disponibles, recursos económicos, humanos, infraestructuras, habiendo conseguido en ocasiones puntuales aportaciones privadas. Es decir, todo esto tiene repercusiones socioeconómicas, no solo desde el punto de vista turístico. Lo del turismo cultural sería otro tema que daría para otra conferencia, sino sobre todo y además como motor de empleo. Algo que se ha hecho todavía, debéis imaginar, notar en una población de apenas 1000 habitantes y además poder hacer entender que la arqueología es de alguna manera un motor de desarrollo perenne, es decir, que se regenera, que ofrece novedades y posibilidades continuamente, a diferencia de un elemento patrimonial como puede ser una iglesia que siempre está ahí y no cambia y uno la ve y ya la ha visto. La arqueología, al contar con un yacimiento arqueológico en proceso de, digamos, generar fuentes o de excavación, ofrece novedades constantemente y se va a renovarse. Se va renovando. Dentro de esta optimización hay que incluir también una cosa, el que a veces quizá nos hacemos demasiado hincapié en nuestro mundo, y es la necesidad de reciclarse. Desde un punto de vista técnico, porque evidentemente la arqueología es una disciplina eminentemente técnica, pero también estratégica. Incluso cuando algo funciona, es importante saber cuándo y cómo evolucionar antes de que eso deje de funcionar. Incluso tener el espíritu crítico de saber hacer una lectura interna y saber si algo se puede mejorar. Bien, ¿qué es lo que se ha conseguido hasta hoy en Libisosa en base a estos pilares? Pues hoy sabemos que el yacimiento tiene una vida que abarca desde el bronce final hasta época baja medieval, que abarca una superficie de más de 30 hectáreas, de las cuales hemos intervenido solo en el 10%. Hemos inventariado en 22 campañas de excavación más de 150.000 piezas. En este tiempo la investigación ha dado una tesis doctoral, algunas que están en desarrollo, artículos. Hemos organizado hace un par de años un congreso internacional de arqueología que tuvo lugar en la propia Lezuza. Hemos puesto en marcha una colección museográfica con todo lo que ello implica. El yacimiento es visitable todo el año, gracias, por un lado, a la fecunda actividad de puesta en valor que antes me refería, del patrimonio inmueble que llevamos a cabo desde el principio, y también a una estrategia impulsada por el propio Ayuntamiento de Lezuza al poner en marcha un servicio de promoción turística. Todo esto ha ido dando cuerpo a la relevancia, a la difusión con la que cuenta hoy Libisosa, que se ha acrecentado en los últimos tiempos pues, con la presencia constante en redes sociales, concretamente, por ejemplo, haber retransmitido prácticamente la última campaña a través de Facebook y de Instagram. Pues bien, se fue a Lezuza buscando la Libisosa romana y se encontró esa colonia de derecho itálico que citaban las fuentes, proyectada por el emperador Augusto, y los primeros años se centraron en la excavación del foro de la ciudad, la excavación del decumano máximo, y paralelamente se fue consolidando y poniendo en valor sus estructuras, labor que fue interrumpida por la crisis económica, dejando parte del norte de la plaza y del decumano pendiente de restauración. Desde el punto de vista de investigación no se ha abandonado, hay una tesis doctoral en marcha sobre la Terra Sigillata
y además en las últimas 2 campañas sí que hemos podido recuperar tanto la excavación de esa parte norte del foro como la restauración y la puesta en valor. Del mismo modo, otro proyecto de puesta en valor que quedó en la nevera con la crisis es la rehabilitación de la torre vigía medieval, para la que hay ya un nuevo proyecto que sí que podría cuajar en breve, y del importantísimo edificio político-religioso de una orden militar de esta misma época, que también merecería evidentemente un programa de puesta en valor que no se ha podido llevar hasta el momento. De la fase ibérica del Oppidum adscrito, según las noticias de Ptolomeo, a la región oretana, encontramos restos dispersos, parciales, de los siglos V, IV, III, pero que ya evidentemente rinden cuenta de la relevancia que tenía el enclave en la protohistoria de la zona, que, como decíamos, se remonta al Bronce final. Pero, sin duda, y por lo que seguramente y sin seguramente he venido hoy aquí, y Libisosa forma parte de estas jornadas, de este ciclo, es por la fase iberorromana, la que se corresponde con los siglos II y primer cuarto del siglo I a.C., la que representa una mina para la investigación, una especie de Pompeya de la cultura ibérica final y de la romana republicana, pero también constituye una gran responsabilidad, de las que se derivan además multitud de reflexiones a nivel metodológico en las que hoy no vamos a entrar. Vamos a ver, en la Libisosa iberorromana el material residual es prácticamente el que no presenta perfil completo. Y esto también es una cosa a tener en cuenta desde el punto de vista metodológico. La información material que proporciona este yacimiento cada año es tan abrumadora desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, que además puede hacer tambalear algunas hipótesis de trabajo en 2 o 3 campañas. Lo que afecta, por supuesto, a la razón de ser de algunos materiales y a la propia historia del enclave, como vamos a ver hoy. La excelente conservación de estructuras y del registro material de esta última etapa ibérica de Lezuza viene por su destrucción sistemática, por su destrucción precipitada, que genera una especie de efecto sepultura, que nos ha trasladado de alguna manera esa visión congelada y privilegiado de una foto fija, del estado inmediatamente o previo a su devastación, pero evidentemente predeterminada por el propio cariz de estos contextos cerrados. Digo contextos cerrados en plural, que de alguna manera diferencian los que han sufrido el filtro de la ruptura repentina de aquellos, por ejemplo, como vamos a ver, de funcionalidad ritual, que han pasado ya previamente por estos filtros. Vamos enseguida. De lo traumático de todo esto rinde cuentas este esqueleto infantil, hallado tendido sobre la calle, que, según el análisis osteoarqueológico llevado a cabo por Maripaz de Miguel, habría muerto por un impacto en la cabeza. Un hallazgo que de momento sigue aislado, pero que no descartamos que se vea aumentado en próximas campañas. Estas cosas bromeamos muchas veces en Lezuza, no digas, basta que hoy diga aquí que solo hay un esqueleto para que en la próxima campaña nos aparezca una fosa común con 45. Junto al esqueleto apareció un conjunto de 29 cuentas de collar, de pasta vítrea, un cuchillo de hierro y una punta de falcata, siempre en ese entorno directo sobre el suelo de la calle, un conjunto de 16 monedas de bronce, lo que viene siendo un tesorillo, pero sobre la calzada, sobre la calle, incrustadas en la calle. La mayoría, por no decir todas, unidades de la ceca de Cástulo. La destrucción generalizada de Libisosa, de la Libisosa iberorromana, la hemos venido relacionando, luego veremos que esto no es del todo cierto. Vamos a empezar por el principio. La hemos venido relacionando de forma mayoritaria con las guerras sertorianas, las guerras de Sertorio que tuvieron lugar en Hispania, en la península ibérica, como se sabe, entre
el 82 y el 72. No hay fuentes literarias que avalen la participación o filiación de Libisosa en este conflicto, porque no hay prácticamente fuente literaria sobre nada que concierne a Libisosa, pero nuestro oppidum evidentemente se encontraba en una encrucijada clave para el paso de contingentes militares, y lo cierto es que después de la victoria de la facción silana en la ulterior, en un lugar todavía por concretar del todo, en torno al 75, Metelo va a reunirse con Pompeyo, que había hecho lo propio en Valentia, y debió desplazarse, evidentemente, por la única vía importante de comunicación existente en época republicana, por la vía Heraclea, y que, por supuesto, como veis ahí, controla Libisosa para el paso entre el sur y el levante peninsular. Y lo cierto también es que, tras arrasar el oppidum oretano, se levanta apresuradamente una muralla, de mala manera. Por eso se hace con un espesor importante, el lienzo, de 3 metros, deprisa y corriendo, en una superficie de unas 9 hectáreas, en la parte superior del cerro, que recuerda de alguna manera el emplecton de Vitruvio, y seguramente para que un numeroso ejército, pues, sertoriano o silano, se atrincherase en la parte más elevada y más defendible del cerro. En todo caso, la contundencia del conjunto material, cerámico, metálico, sobre el que apoyamos cronológicamente esta propuesta de destrucción en época sertoriana, es evidente. Convierte a Libisosa, además, en un referente para el estudio de la cultura material romana republicana. Ese registro anfórico con las Lambolia II, las norteafricanas antiguas, anteriormente conocidas como tripolitanas antiguas, la cerámica de barniz negro con preponderancia, con predominio de la calena tardía, con esa forma 5, además, con la típica decoración en losange, unido al conjunto de vajilla de bronce, luego iremos a esto también, conforman un cuadro que, como dice el compañero Albert Rivera, que colabora con nosotros, es de manual sertoriano. Pero, ojo, la huella dejada por Roma hasta la destrucción del oppidum y la construcción de la muralla es exclusivamente material, al menos por ahora. No es estructural. El continente, como también la mayor parte del registro material, es exclusivamente ibérico. ¿Y cuál es ese continente? De esta fase ibero-romana de Libisosa hemos identificado hasta la fecha, en lo excavado, 3 sectores: el depósito votivo, ubicado en la parte más elevada del cerro, en la que luego se levantará el foro de la colonia, y sobre todo esos sectores 3 y 18 que constituyen lo que hemos llamado el barrio ibero-romano, todavía en proceso de excavación, y que de alguna manera serían la sede de una oligarquía de la clase dirigente y su clientela, que son los que residen en el oppidum. Evidentemente beneficiados por esa situación geoestratégica del poblado y por los contactos comerciales, veremos enseguida, y los contactos políticos que ofrece esa situación, esa posición geoestratégica. La zona, la barriada del sector 3, sobre la que se construye la puerta norte de la muralla, además se construye encima de los escombros, de ahí la prisa, se localiza en la ladera norte. Hemos exhumado hasta la fecha una veintena de departamentos. La excavación de esta zona ha quedado emplazada desde hace algunos años, por lo que veremos después. Lo importante es que es un barrio que tiene cierta isonomía, es decir, hay tanto en planta como en sistema edilicio. Parecen departamentos bastante iguales, de función doméstica, artesanal, un totum revolutum, como es, por otro lado, norma en la edilicia ibérica, que estarán sufriendo reformas y ampliaciones durante todo el siglo II y que se destruyen de forma sistemática en el contexto de estas guerras sertorianas. De esta, decíamos, isonomía edilicia de este sector, hay que extraer además un fenómeno que hay que tener muy en cuenta. Y es
es de cajón, pero hay que destacar, y es la relación exponencial entre la presencia de material romano, de material de importación, y la presencia de vasos singulares ibéricos, es decir, aquellos vasos con decoración figurada, utilizados por la oligarquía, aristocracia, clientela, como mecanismo de autoexaltación y que se da, además, en estos departamentos, como el que tenéis en pantalla, que es el que cuenta con la mayor acumulación de cerámica romana, junto con el mayor conjunto de vasos singulares, vasos figurados. En este otro departamento pasa 3/4 de lo mismo. Además, ahí tenéis un conjunto destinado a trabajos metalúrgicos, retoque de piezas, control de la actividad. En este otro, en el que aparecieron además esos fragmentos de llanta y de refuerzos de rueda de carro, a lo de la rueda volveremos después. Aparece además un nutrido conjunto de pesas de telar, de fusayolas, que rinden cuenta evidentemente de una actividad textil preponderante y que quizá además es lo que se está plasmando en uno de esos vasos singulares, en lo que no da tiempo a entrar, porque además ya está publicado y vamos a ir a cosas un poco más inéditas, y sin un poco más inéditas. Esa cierta homogeneidad que veíamos en la barriada del sector 3, arriba, la ladera norte, vamos un poco más abajo y se rompe por completo, salta por los aires. Y aquí encontramos ya distinción no solo en el contenido, en el registro material, sino también en el continente. Fijaos, este es el edificio oligárquico, llamado así, por lo que voy a llamarlo de alguna manera, departamento 127, desde el punto de vista de nuestra administración interna, ya publicado, de grandes dimensiones, que contó además con 2 plantas, por lo menos en parte de su superficie, se encuentra dividido en 6 estancias, presenta un excelente estado de conservación, incluyendo además alzados de adobe y, lo más extraño, de tapial que alcanzan los 2 metros de altura, y que sirven además para certificar el sistema edilicio que, por otro lado, ya conocíamos del sector 3, zócalos de mampuesto, alzado de adobe, tapial, pavimentos de tierra endurecida con cal. Esto ya está publicado, como decía, pero sí que me gustaría destacar ahora la ausencia absoluta en este edificio de barniz negro, pero que se suple con un lote de imitaciones / reproducciones, a esto vamos después, y con un variadísimo conjunto anfórico, ánforas completas que no tenemos completas, que no están en la zona del sector 3, vajilla de bronce, el conjunto más numeroso, romana, tardorrepublicana, dentro, ojo, de un registro cerámico y metálico mayoritariamente ibérico, que además está poniendo, entre otras cosas, de manifiesto el ejercicio de los diversos procesos de producción, que atañe principalmente al almacenamiento de alimentos, especialmente el vino, y al procesamiento de cereales, pero también a actividades textiles y de tratamiento de la lana, como esa cuba de plomo que tenéis ahí. Cuando nos apareció en el año 2008, no sabíamos en principio lo que era, para qué podía servir. Daba la casualidad de que estábamos acabando Pompeya un mes después y un señor que hay sentado por ahí por el fondo me manda un mensaje un día y me dice: oye, que he encontrado nuestra cuba aquí en Pompeya, cuando íbamos parábamos para almorzar, pues nos metíamos por las zonas, digamos, cerradas al público y nos poníamos a prospectar y dimos con esto. Evidentemente eso pasó hace muchos años, la cosa ya ha variado muchísimo y evidentemente esto ya está muy interiorizado. Son estructuras para el tratamiento de la lana y, bueno, a lo que voy, que no me quiero enrollar con estas cosas. Tenemos por un lado ese sector 3, isonomía, ¿de acuerdo? Homogeneidad, clientela, consumo,
vasos importados, no ánforas, y un sector 18, como veremos a partir de ahora todavía más de lo que pensábamos, absolutamente heterogéneo, donde se controla lo que se consume, se almacena y se comercia. ¿De acuerdo? Hasta ahí más o menos claro, dentro de lo que cabe. Fijaos esta gran bodega que apareció anexionada por el este al edificio oligárquico, seguramente para almacenar excedentes destinados al comercio, en el que recuperamos 80 ánforas tinaja ibéricas, junto a un pequeño lote de barniz negro, además tesaurizaciones en su mayor parte, pero roto, digamos, la cronología por esa copita que reproduce la forma, la embolia 2, ánforas itálicas y, de nuevo, vajilla de bronce. Eso es lo que está anexionado a ese edificio oligárquico. Bien, dejamos el barrio ibero-romano, vamos fugazmente al otro contexto cerrado de época destruido en época sertoriana, mejor dicho, esto ya es de época sertoriana porque es un acto puntual, ritual. Su publicación está publicadísimo, por lo tanto no me voy a parar en él. Es consecuencia de un acto ritual, por lo tanto un acto puntual que se lleva a cabo de forma apresurada, contemporánea a toda esta destrucción, en una fosa excavada en la roca, en el terreno natural de la parte más elevada del cerro, donde, decía antes, más adelante se levantaría el foro de la colonia. A esta fosa, además, se le practica una especie de escalera excavada en la roca para poder acceder al fondo y se van colocando con cuidado, calzado incluso con fragmentos de adobe, y por sectores, aquí escudillas, aquí platos, un conjunto material siguiendo un orden muy determinado. El conjunto material es fundamentalmente cerámico, junto a algunos objetos metálicos y algunos restos óseos que dan para mucho debate, pero que no vamos a entrar ahora en ello, insisto, otra vez de producción mayoritariamente ibérica, y que prácticamente no difiere en nada a lo que podíamos encontrar en un departamento del barrio ibero-romano. Ojo que estoy utilizando continuamente la palabra departamento, no utilizo la palabra casa. La lectura cuantitativa de todos estos objetos no debería, ojo, predeterminar la autoría de este acto ritual, aunque nosotros ya nos inclinamos en su día hacia una vertiente propiciatoria por esa población ibero-romana del enclave, podría ser también el dar las gracias por el que llega, en fin. En todo caso, lo que me interesa ahora, en este registro, en este conjunto del depósito votivo, se ve claramente, queda patente esa desproporción entre repertorio cerámico local y repertorio de importación. Y me gustaría incidir en ello porque, pese a que estos contextos cerrados de época sertoriana cuentan con unas huellas materiales romanas de importación muy elevadas, muy numerosas, en términos absolutos, si lo comparamos con registros materiales de importación de otros yacimientos, de otros enclaves, en términos relativos internos, si lo comparamos con el propio registro del yacimiento, no es así. No es así si lo medimos en parámetros internos. Si lo medimos en parámetros internos, la mayor parte es esto, es registro material ibérico. Además del ibérico final, que no es precisamente el conjunto, la fase ibérica mejor conocida del panorama ibérico, por lo menos no del punto de vista habitual, más allá de lo ritual o de lo simbólico. Por lo tanto, sobre todo, estos contextos cerrados de la destrucción o de la fase ibero-romana de Libisosa constituyen una mina para la investigación de la fase ibérica final. Y además están poniendo de relieve muchas cosas. Por ejemplo, a través de la confluencia de estilos pictóricos, lo que no me voy a detener, de los estilos pictóricos desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista fitomorfo, vegetal, que en realidad, ojo, la decoración vegetal es la que nos sirve como mejor fósil director para la identificación de estilos pictóricos cerámicos, más incluso que la figurada, que también la hay, y además nos está definiendo lo que era Libisosa en época antigua, es decir, un cruce, una confluencia de caminos, de ideas, una zona de paso,
de encuentro, de comercio, por lo tanto, de ideas, por lo tanto, de influencias. Esta proporción, mejor dicho, esta desproporción entre lo ibérico y lo romano se mantiene, por supuesto, en el registro monetario. Nos encontramos en un periodo, todo hay que decirlo, que coincide con el momento álgido de las acuñaciones ibéricas, celtibéricas, y con el descenso de acuñación en bronce de la ceca de Roma, pero las proporciones de las cerca de 200 monedas que corresponden a esta fase, por lo menos que están en contexto, son normales, no parecen anómalas. Tenemos también incluyen 3 tesorillos, 2 sobre las calles, otro un departamento, y ponen sobre todo de relieve, evidencian que la Ibisosa, que no acuña moneda propia, y eso también da para otro debate, es decir, como un lugar tan geoestratégico, tan fuerte economía, no acuña moneda propia, porque evidentemente la función principal de la moneda no era tanto, de acuñar moneda propia no era tanto económica como una decisión política. Bien, Libisosa se sirve fundamentalmente de la ceca de Cástulo. Si no fuera por el topónimo, podríamos, evidentemente Cástulo no estuviera perfectamente ubicada ya desde el punto de vista incluso no solo arqueológico, sino toponímico, son de esas cosas que te llevaría a identificar un lugar que se excava con el topónimo de Cástulo. Uno va a Villaronga y ve donde aparecen la mayor parte de tesorillos de la ceca de Cástulo y Becampo de Montiel, Sierra de Alcaraz, que es toda esta zona. El porcentaje, no tengo aquí, no me ha dado tiempo a terminar, porque claro, cada campaña lo tendré que terminar por una aplicación próxima, pero el porcentaje de, digamos, cecas ibéricas no me atrevo a decir un número todavía, pero es abrumador en relación con la ceca de Cástulo. Son la inmensa mayoría de las acuñaciones que encontramos en el yacimiento pertenecen a Cástulo. Por lo tanto, el conjunto de Libisosa resulta fundamental para el estudio, estos contextos cerrados, para las propias acuñaciones y las series de la ceca de Cástulo. No hay un solo departamento que no cuente con un pack de herramientas relacionadas con el trabajo de campo, o de la casa, y además empieza a sacar a la palestra algo que también quiero que quede de manifiesto, y es la cuestión del extraordinario nivel de conservación que presentan no ya la cerámica, que evidentemente no es normal la conservación de la cerámica, pero una cerámica, desde el punto de vista de la conservación, tiene más sentido que el metal que se conserva de esta manera, y con eso entramos en el terreno súper resbaladizo del armamento, en un momento, insisto, ibero-romano. Primero, por la propia ascripción cultural de algunos de estos objetos, por el problema de la relación de origen y autoría y uso, ¿de acuerdo? Por lo que respecta al conjunto ibérico, en algún caso podría preceder la destrucción sertoriana, como el caso del casco de tipo montefortino con botón terminal, al que volveremos después, más adelante, para su contexto de aparición. Del conjunto republicano, su mayoría armamento arrojadizo, dejando a un lado alguna moarra, regatones de lanza, puntas de flecha, digamos, de ascripción más problemática. Yo me gustaría destacar, por lo menos, uno, la aparición bajo el derrumbe de adobes de esa gran bodega almacén que aparece anexionada al edificio oligárquico, de la hoja completa y parte de la espiga de una espada recta, que por longitud, por hombros, en fin, ya identificamos en su momento como gladius hispaniensis romano-republicano. El hallazgo del pilum, por ejemplo, de Cubo, que, al contexto del hallazgo del pilum vamos a ver al final también, que destaca, uno, por haberse encontrado con la punta doblada, usado, y por esas molduras anilladas que lo distinguen de los conocidos en la península, pero que sí encontramos, por ejemplo, en el depósito eslovaco de Smíchel. Además, ha aparecido literalmente entre una Dressel 1 en otro departamento, que seguramente es un área de trabajo de metal, pero que también dará que hablar. Tenemos también pilum pesado de lengüeta, con la punta piramidal, parece que no más moderna que las lanceoladas,
ya encajan en ese horizonte, Camín Real, Valentia, del 75. Lo que pasa que los de cubo, que son, digamos, más comunes, ¿no? Los pesados, como este, salvo el caso de Castelruf y ahora Libisosa, creo que se ascribían más a contextos exclusivamente romanos. Pero, en fin, estas son cosas que tendremos que ir viendo con el tiempo, también con la colaboración del profesor Quesada. Del registro, llamémosle peninsular, autóctono, ibérico, como le queramos llamar, destaca el umbo bivalvo completo para Scutum, ahí lo tenemos, aparecido cerca del ingreso del edificio oligárquico, que destaca además porque, entre otras cosas, viene a confirmar la teoría que tenía el profesor Quesada sobre la perduración de este tipo de armamento defensivo. Dentro de todo ese heterogéneo campo de equipamiento militar o militaria, de ajuar personal del ejército, existe un grupo, pues digamos, heterogéneo de materiales que pueden servir como fósil director del paso, de la presencia del ejército, que abarca pues, desde fichas para el juego, fíbulas, incluso las fíbulas omega, que aunque Mariné ya destacaba como eran creaciones hispánicas, lo cierto es que resultan frecuentes en asentamientos romanos o allá por donde pasa el ejército, desde Cáceres el Viejo a Camín Real, se consideran también fósiles directores de época sertoriana, aunque en Libisosa también lo encontramos casi un siglo después, formando parte del ritual de fundación de la basílica, del foro de la colonia romana. Los estilos de hueso han sido seguramente los grandes olvidados de lo que solemos asociar igualmente a la presencia romana de esa Hispania recién conquistada y, en fin, pero hay que pensar en las consecuencias culturales fundamentales que tiene todo esto a nivel de organización, a nivel de comunicación, que en Libisosa aparecen además sin distinción por un amplio número de departamentos del barrio iberorromano. La caracterización de otros materiales, pues como estas espuelas, es más compleja, no encajan con precisión, algunas sí, otras las tenemos más claras, como esta del grupo C, de las espuelas romanas de la clasificación de Dixon y de Southern. Pero si algo destaca en el conjunto material metálico, romano, republicano de Libisosa, de estos contextos cerrados, es la vajilla de bronce, en un número y en un nivel de conservación que no tiene parangón en ningún otro yacimiento de la época de todo el Mediterráneo. Evidentemente erige al conjunto de Lezuza en el contexto hispano con mayor potencial para el estudio de la vajilla de bronce romana tardo-republicana, su funcionalidad, trascendencia, etc. La variedad de formas se sobrepasan el común de las piezas exhumadas en la península. Existe ya un trabajo, aunque ha quedado algo superado, porque cada campaña encontramos alguna más, pero más o menos publicado hace un par de años en Madrider. Hemos tenido que darle nombre a algún tipo, porque no estaba tipificado, no se encontraba. Hay que tener en cuenta que hay recipientes que tienen 1 milímetro de grosor, es decir, como ese plato, pues esto que es un plato, bien, un plato de bronce, pero no tiene, es decir, no se encuentra en época republicana. Muchas veces hay que acudir a los estudios de la vajilla de bronce ya imperial de Pompeya, porque tiene el mismo nivel de conservación y evidentemente hay perduraciones, muchas concomitancias entre ambas. ¿Qué es lo que interesa de todo esto a nivel histórico? De acuerdo, más allá de meternos en tipologías, aparte de su uso inmediato como servicio, como higiene personal o servicio del vino, que se han usado también, se usan como fósil director de la presencia, paso del ejército romano republicano, sobre todo del primer tercio del siglo I a.C. Si le damos una visión que se ha dado antiguamente, en ocasiones, aparte de la difícil o la no ascripción de muchas de estas piezas que están llenas en los museos, pero que muchas de ellas no están tipificadas como tal, esa visión actual del bien de lujo igual a aquello que me resulta a mí atractivo para exponer en un museo, e insisto, visión contaminada, esto es militaria.
Evidentemente hay elementos, en mi tarea cuando se encuentra en la península ibérica, por supuesto, elementos, esto es lo que lleva el ejército consigo, cuando hay elementos que son jarras de oficiales y otros elementos que son palanganas. Todos tenemos en mente ese soldado de las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con ese cazo que lleva colgado, como es el caso de esta pieza de aquí, que es un unicum. Dejamos esto por ahora. Otra cuestión a relacionar con todo esto es el tema de las imitaciones, de las reproducciones locales de vajilla de barniz negro. Y también las encontramos por todos los departamentos. Evidentemente, no podemos hablar de esto sin hablar de la teoría que se empezó a desarrollar hace algunos años por el profesor Adroer en torno a esa cerámica gris bruñida republicana, considerada en su momento como cerámicas o producciones hechas por y para el ejército romano. Luego, evidentemente, se ha ido variando, incluso ha habido arrepentimiento en algunos de los términos. Yo soy muy defensor de esa teoría, evidentemente no gris. La mayor parte de las cerámicas de imitación que tenemos en Libisosa son de cocción oxidante, no reductora, pero claro, en el momento en el que uno... antes yo introducía en los cuadros en publicaciones más anteriores, yo introduzco en los cuadros de material datante, introducía imitaciones, pero llegaba un punto en que llevaban al error. Porque en el momento en que tú una de estas piezas, si no te enseñan la fotografía y ves que es una imitación, que no es barniz negro, por el dibujo la puedes identificar no ya con el tipo Lambolia genérico, sino con una serie Morel, estamos hablando de una reproducción. Y eso induce al error, evidentemente. Esto es un elemento, insisto, a tener en cuenta a la hora de contextualizar, de dar un contexto o un apoyo, un acomodo histórico a todos estos materiales. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tanto la vajilla de bronce como las imitaciones, como una parte de la militaria, ya estaban allí. Es decir, no son huellas de la destrucción. Sí puede suceder esto con alguna de las armas que hemos visto. Y cada vez estamos más convencidos de que todo esto es el rastro de una presencia previa coyuntural del ejército bajo las bases, bajo los términos de un fenómeno que conocemos en términos históricos, pero que rara vez deja huella arqueológica, que la investigación, un término, insisto, historiográfico, no de las fuentes, ha definido como hospitium militare en su facción, diríamos, subtectis, es decir, una práctica alternativa a los castra hiberna, los hibernácula, que puso en valor el profesor Toniñaco en su momento, por la que se distribuían soldados en invierno por las casas de las ciudades peregrinas, alejadas del frente, como una especie de impuesto extra que hacía, evidentemente, compartir el gasto del mantenimiento del ejército en las provincias conquistadas, que se venía ensayando en Roma ya desde la conquista de Italia y que se intensificaría después de la Segunda Guerra Púnica. Más adelante volveremos a esta cuestión, porque Libisosa, como sucede en cierta medida en Pompeya, no es tan importante por lo que fue, sino por cómo nos ha llegado. Pero, insisto, esa posición estratégica respecto al viario resulta clave para asegurar el tránsito de legiones, de correos, de mercancías, y todo esto, junto al grado de conservación que ofrecen todos estos contextos cerrados que estamos viendo, explica muchas cosas. Del mismo modo que el fácil acceso a Cartagonova, a Cartagena, a través de un viario, Cartagena, el gran emporio hispano de época tardorrepublicana, a través de un camino prerromano que luego consolidaría a Tiberio como calzada romana, explica muchas cosas y tiene un reflejo material en los contextos de Lezuza, en dos vertientes que son difícilmente comprensibles la una sin la otra. Vertiente número uno, la aparición de este tipo de llantas de rueda pertenecientes a un peculiar modelo macizo con radios de refuerzo, que
presuponemos, evidentemente, estarían destinados a carros que debían soportar una importante carga durante un largo trayecto como el que existe entre Livisosa y Cartagonova, y que se refleja, aspecto número 2, en la aparición de algunos objetos de prestigio, curiosamente recuperados en esos departamentos del barrio iberromano que más destacábamos al principio, que tenían el mayor conjunto de vajilla romana y el mayor conjunto de vasos singulares. Estos laginoi helenísticos, minorasiáticos, uno de los cuales presenta la decoración en relieve de escenas eróticas y que cuenta con paralelos idénticos, claros, en Pérgamo, y otro de engobe blanco con esa característica decoración tipo dionisíaco, simposiasta, cuya sola presencia está justificando ese enlace viario entre Livisosa y Cartagena, porque es de Cartagena en el que hasta ahora, en el que hasta la fecha, hasta el momento de publicar y obtener estos objetos, se habían recuperado la inmensa mayoría de fragmentos, no el material casi completo, de estos laginoi conocidos en Hispania, valiendo, ¿no?, ese eje, haciendo valer ese eje comercial de los Campania Cartagonova. La cuestión geoestratégica, la cuestión del hospitium militare, es independiente y es anterior a las huellas de destrucción sertoriana y puede explicar, por ejemplo, el numeroso conjunto de vajilla de bronce romana republicana y del contenido material, de alguna manera, de estas élites que, como iremos viendo, tenían acceso a prácticamente todo. Pero también nos está sirviendo para enlazar como explicación histórica con algo que hasta ahora no conocíamos de la vida de la ciudad y, digamos, a cuya digestión hemos dedicado las últimas campañas. Digestión y excavación. Hasta ahora, hasta hace, entendemos, algunos años, 4 años, 3 años, 5 años, íbamos añadiendo piezas a un puzzle, al puzzle sertoriano. Y todo, nuestra zona de confort, ¿de acuerdo? Esos sectores 3, 18, depósito, todo era sertoriano. Hasta que llega esto. Este conjunto de barniz negro que proviene de un lugar de culto gentilicio, clientelar, destruido 60 años antes del conflicto sertoriano. Un lugar de culto por su registro material, porque en Iberia no podemos identificar lugares de culto por la planta, que incluye, entre otras cosas, este conjunto. A esto volvemos enseguida. El complejo tiene 130 metros cuadrados, a esta campaña le hemos sumado 20 metros cuadrados más, o sea, ya podemos hablar de 150 metros cuadrados. Consta de una aula rectangular, irregular, con una sola compartimentación en la mitad norte. Esto de aquí es otra cosa que veremos luego, es posterior. La zona más al este, que enlaza con la calzada, repavimentación de la calzada posterior, a eso hemos dedicado parte de la campaña 2018, también a terminar de excavar el ángulo noroeste, bueno, a terminar de excavar lo que nos queda. Pensábamos que íbamos a terminar de excavar el ángulo noroeste. Y cruzamos los dedos porque cuanto más excavamos, más se retuerce la cosa. El edificio vuelve a destacar, evidentemente, como el resto, por el excelente estado de conservación de estructuras, que se ve claramente en estas paredes de adobe, y es la planta, el equipamiento, salvo ese pollete, ojo, tarima, banco cuadrangular, en el que quizá pudo haber actuado como un rincón como sacristía, ahí aparecieron buena parte de los Ascoi, también 2 de los Guti, mientras que no es lo único, porque otros vasos se hallaron muy cerca en el espacio contiguo, no todo se reduce a ese espacio. Por tanto, digamos, su caracterización como lugar de culto se debería al registro material, a los principales vasos rituales, esos vasos encargados, producidos ex professo, cuya función original era esa,
para este tipo de vasos. Obviamente cualquier tipo de cerámica parecida en este lugar pudo tener una función ritual, se le puede dar una función ritual. Los Ascoi galliformes aparecerán publicados por primera vez en un mes, 2 meses. El vaso de la diosa, al que vamos enseguida, tiene ya una primera publicación, pero va a aparecer otra vez formando parte de esta que decía, y algunos de los que hay aquí todavía están inéditos y ahí siguen. Evidentemente, de todo esto destaca el vaso plástico antropomorfo, y evidentemente me voy a contener porque si no, no terminamos. Quiero hablar de más cosas, solamente un par de apuntes. Este vaso es al mismo tiempo rito y mito, sirve como vaso ritual, pero también como escenario o como lienzo en bulto redondo para plasmar, podríamos decir, la memoria histórica aristocrática. Esa memoria que aparece plasmada en los vasos cerámicos y que aquí se traslada al ámbito del bulto redondo. Es una obra ibérica, no sé si se puede utilizar la palabra iberiquísima, pero que, ojo, fusiona y remite a diversas fuentes, a diversas tradiciones, a diversos lenguajes coetáneos, que ofrecen a la vez un producto que es genuino, es distinto, inédito, pero en base a piezas ya vistas. Es decir, es algo así como pasó con la primera película de Star Wars cuando todavía se le llamaba La Guerra de las Galaxias, ¿no? Es un pastiche de algo que junto parece nuevo, pero que evidentemente Granado no tiene prácticamente nada original. Y ante todo, el vaso está conmemorando la iniciación del príncipe joven, sancionado directamente por esa divinidad, que se narra, se conmemora una y otra vez, en tanto el vaso era usado en el ritual. En el mismo espacio encontramos también una tinajilla con desfile funerario, inédita, aparecida, machacada, muy fragmentada, ojo, como es norma habitual en todos los vasos singulares, aparecen todos, parece que se les ha hecho una damnatio, he dicho parece. Esto representa el vaso, digamos, el lado opuesto del relato, es el relato del príncipe en su camino hacia el más allá, por lo tanto, el relato opuesto de la estirpe, es decir, tenemos dos extremos del mito compartiendo espacio y ritual. Este bol lo acabamos de reconstruir anteayer, casi literalmente, la primera vez que lo enseño. Lo más sencillo, aparte de que tengo ahora que rebanarme los sesos para interpretarlo, porque no sé si os dais cuenta que aparecen ahí unos ciervos que parece que tienen alas, es que es una imitación, reproducción de una forma Lambolia 9, de cerámica calena antigua media. Bueno, esto lo dejamos para otro día. Estos vasos, en definitiva, no pueden explicarse como objetos aislados, independientemente de si son de la destrucción sertoriana, de si se han hecho en el 75, en el 80, en el 100, en el 200. Es decir, estos son piezas de un mismo puzzle, como parte, podríamos decir, de un programa de autoexaltación, del ciclo heroico, que aunque no debió ser sincrónico, ni mucho menos en su producción, al final acaba actuando como referente durante generaciones, en distintas producciones, en distintas versiones, de una estrategia iconográfica que incluye el relato sancionador del origen, por supuesto, de la estirpe que gobierna, hasta la apoteosis, que tiene su máxima expresión en la cuantitativo, en la cerámica figurada, pero que encontramos también en el vaso de la diosa, en un espacio de culto gentilicio, en un espacio eminentemente ritual. El conjunto de vasos es la punta del iceberg de todo un conjunto enorme de material que destaca el material de importación, que hemos estudiado con Albert Rivera, con Nora Hernández, que da muchísima información, sobre todo que rinde cuentas de una actividad tesaurizadora, pero también de un contacto ya con Roma desde el 200, porque hay muchísimas piezas de la napolitana antigua. Dice, no, oiga, pero está tesaurizado ya, pero tesauriza el que recibe, no el que lo trae.
No digo, no, mira, te traigo algo que tiene 80 años de antigüedad, le dice el romano Libero. No, oiga, no. Me explico. Es decir, aquí tenemos un conjunto material que llega además con una producción que hemos tenido que darle nombre porque no existe, esa calena media inicial, que está a medio camino entre la antigua y la media, que nos está datando por lo más moderno, que viene a completar de alguna manera de las ánforas de la 3E1, convendría hablar largo y tendido, pero esto lo dejamos también para otro día. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Marca la relación del inicio del grupo aristocrático con Roma, de su autorromanización, es decir, de su relación privilegiada con el nuevo poder, del mismo modo que el vaso de la diosa de alguna manera está iniciando, marcando el inicio de la relación con la divinidad, ¿de acuerdo? Y todo esto, evidentemente, viene vía Cartagena. Me encantaría decir que hay una secuencia de amortización, es decir, que esto lo explicaría todo, pero no. Son niveles perfectamente coetáneos. Tenemos producciones concentradas en un estrato de destrucción, todo esto son estratos de destrucción coetáneos, sincrónicos, ¿de acuerdo? Pero tenemos fragmentos de la misma pieza perfectamente esparcidas por distintos niveles de destrucción. ¿De acuerdo? Además, algunos materiales más antiguos ni siquiera se concentran en un mismo espacio, por lo tanto no podemos ni siquiera hablar de un espacio que ha sido amortizado en un momento anterior y se ha ido, digamos, utilizando el resto, ¿no?, como una especie de tesauros. No es el caso, ¿de acuerdo? Estamos, por lo tanto, ante un nuevo contexto cerrado, un lugar de culto dinástico, gentilicio, no necesariamente concebido aposta para el culto o para el rito, que aparece cancelado de forma repentina en el último tercio del siglo II. Sincronía que no se manifiesta en su registro, no es un depósito votivo, no es un espacio donde han tenido lugar prácticas rituales de forma puntual, ¿de acuerdo? No podemos saber si la tesaurización del grupo anteriormente conocido como Campaniense, ahora Napolitana Antigua, tiene que ver con algo. Por ejemplo, echamos en falta elementos de la vajilla del servicio del 200, que no aparecen, pero que podrían haber suplantado los grandes platos de la media inicial. En fin, no voy a centrarme, no voy a alargarme en esto. El vaso ritual, algunos sí, los guti, por ejemplo, pero, por ejemplo, vamos a fijarnos en los platitos, y digo bien platitos, de la forma 36. Son así. No tienen su tamaño habitual. Es decir, recordamos esa expresión de Morel de que las miniaturas son votos por destino. No digo que esto sea una miniatura necesariamente extrema, porque no es el único caso en el mundo de la forma 36 de este tamaño, pero evidentemente llama mucho la atención que todo el conjunto de la forma 36 tenga este tamaño. ¿De acuerdo? Hay otros materiales de datación, como el denario, que da una datación post-Cohen del 151, el ánfora republicana de bronce, que se remonta prácticamente a los orígenes que encontramos de este tipo de piezas, que por cierto tenemos en Perugia, ¿de acuerdo? Y el conjunto material asociado a todo esto está compuesto, ¿por qué? Por centenares de objetos ibéricos, ¿vale? No pensemos que es un espacio en el que sí, hay muchísimo, una barbaridad, parece un pecio de material romano republicano, pero desde un punto de vista de estadística interna, la mayoría de material es ibérico. Ojo, pero no con tanta diferencia como lo que hemos visto anteriormente. ¿Cosas digamos, a destacar? Sí, hay alguna. Por ejemplo, este es el tándem habitual de cerámica, bebida y comida y bebida, de Libisosa ibérica, que es el plato de tradición de Banirrojo y la microescudilla, que ya de por sí es peculiar, que viene de una forma que ya hemos encontrado este año, pero bueno, no voy a meter en eso. El único sitio en el que aparecen, bueno, el único sitio, esto podría decirlo ya, hasta este año, hasta esta campaña, pero bueno, una peculiaridad es que aparecen asociadas a unas tapaderitas. Por cierto, no tiene nada que ver, una copa que es para beber, que tenga una tapadera, pero bueno,
aparecen con esas tapaderitas. Algo que ni siquiera en el depósito votivo, cuyo material más numeroso eran estas copas, teníamos. Depósito votivo posterior, de época sertoriana. Por lo tanto, aquí puede haber ya ¿cómo decirlo?, un elemento basado en la antigüedad más que en lo ritual, que también. ¿Tenemos reproducciones de barnil negro? Sí. Si son las mismas formas que en época sertoriana, no. No hay imitaciones de las copitas de la forma 2, que son precisamente posteriores. Tenemos herramientas de hierro, tenemos, por todo lado normal, en cualquier lugar, incluso de culto, y también armamento, ofensivo y defensivo. La espada recta, como la que hemos visto antes, partes de 2 umbos bivalvos de escuta, uno de ellos muy pequeñito, por cierto. Y como novedad, respecto a lo que hemos visto en la fase sertoriana, un puñal bidiscoidal. Aparte de la contundencia con la que se expresa todo este registro material de barniz negro, existen otros elementos cronológicos. Por ejemplo, tenemos algunas huellas residuales de estructuras posteriores, pero sobre todo por esta pared enlucida que se levanta, no es nada, es una lechada, que se levanta sobre el derrumbe, a posteriori, y que nos recuerda a estas estructuras que se levantan inmediatamente sobre el depósito votivo, algo relacionado con la cancelación. Esto habrá que desarrollarlo con el tiempo. ¿Con qué podemos relacionar esta destrucción? Esto es opción A, endógena, opción B, exógena. Aquí no hemos inventado nada. Opción A, endógena, cambio de régimen, interno, más que razonable, tratándose de una destrucción selectiva del espacio de culto, por lo tanto, del lugar de mayor representación y más representativo del grupo aristocrático que ostenta el poder. Opción exógena, que, tan válida como la anterior, que bien pudiera corresponderse con una especie de escarmiento relacionado con esos conflictos y sublevaciones puntuales contra los abusos derivados del ponga un soldado en su casa, derivados de ese hospitium militare que sabemos por las fuentes que generó problemas en la vecina Cástulo en el 97, que se resolvieron a la romana, ¿de acuerdo? Arrasando, eliminando cualquier varón en edad de portar armas. Teniendo en cuenta la aparición de este lugar de culto gentilicio, su cancelación en un periodo anterior a la destrucción definitiva del poblado, empieza a tener sentido algunas cosas. Por ejemplo, este pequeñísimo departamento que, junto con objetos excepcionales, albergaba una especie de selección de lo cotidiano. Es decir, un hogar, ojo, el único de todo el sector, un hogar con además morillos, rituales, en fin, que de alguna forma está recordando esa lectura que hicieron en su momento Ricardo Olmos, Ignacio Grau, del departamento, creo que es F1 de la Serreta, prácticamente igual, que habría constituido una especie de tesaurización de la memoria, ¿no?, de ostentar, de conservar, de la pervivencia de las bases materiales de ese grupo aristocrático. Insisto, esto, destrucción sertoriana, nivel de la calle, en fin. Y si este pequeño departamento podía haber heredado parte de algún objeto o la función, sobre todo la función, en lo simbólico del edificio destruido, en este mucho más reducido espacio, que no es ni un departamento, en el que además tenemos que diferenciar 2 paquetes. Esto lo sé que es extremadamente complejo de entender y no digamos ya de explicar en 5 segundos, pero para entendernos hay un espacio relacionado con la época de destrucción sertoriana que coincide estratigráficamente, que tiene una cierta conlleva una cierta tesaurización de elementos, aunque hay otros elementos en los que no podremos todavía definir, como esta Lambolia 11, que se conocen 3 en el mundo y no sabemos ni siquiera qué producción son, no es ni Nápoles ni Cales, en fin. Y luego otra parte, es decir, otra mitad del ambiente que aparece sepultado bajo este nivel, que no lo veo, sellado con un pavimento, un sello de adobes que parece una fase intermedia entre la época sertoriana y la destrucción, digamos, la fase intermedia entre la destrucción del último tercio del siglo II y la fase sertoriana. Es raro, sí, es rarísimo.
y donde apareció, además, otro de los vasos plásticos galliformes que ya de por sí son raros, pero en eso no voy a pararme hoy, ¿de acuerdo? Todo esto es muy expresivo de esa especie de muñeca rusa, de matrioska, en la que se ha ido, de contextos cerrados, en la que se ha ido convirtiendo el sector 18 de Libisosa. Y para seguir añadiendo leña al fuego a todo esto, tenemos lo que hemos llamado, esto es, digamos, nomenclatura nuestra, la línea Yerma, ¿de acuerdo? Esta serie de departamentos que aparecen al norte de esa línea que tenemos ahí, que están vacíos, pero vacíos hasta de pavimento. Es decir, UE1, muro, roca madre. De difícil explicación. Con una excepción, pero bueno, si ya encima meto ahora la excepción, entonces no vamos a entender nada. O bien fueron alterados después de la destrucción sertoriana, o bien ya habían sido cancelados y amortizados con anterioridad, lo que no tendría ningún sentido. No hay prácticamente huellas materiales y, por lo tanto, no tenemos ningún elemento para la datación y, por lo tanto, es el contralibisosa, ¿de acuerdo? Es el extremo contrario. No cuadraría con una ocupación posterior habiendo un cadáver al lado, pero bueno, en todo caso. Siguiendo esa línea, al sur de la calle, en esta zona de aquí, encontramos dos departamentos, excavados hasta el momento. Hay que excavar todo esto y seguimos para allá, que hay mucha chicha. Ya veremos. Aquí apareció el pilum ligero, en los niveles superficiales de destrucción, por lo tanto, los niveles más modernos. Hicimos una extensión en 2014 y lo que nos encontramos fue un estrato de piedras que generó un majano todavía allí presente, que es visible si tú miras desde el satélite Meteosat Lezuza, se ve el majano de piedras que vaciamos de este departamento, ¿de acuerdo? Y en el que apareció solamente, y cuando digo solamente es solamente, este excepcional tedero de hierro. No hay ni un solo objeto de cerámica ibérica, pero de nada. Y debajo de eso, la roca base del cerro. Vale. Pero no sabían todavía que aún hay más. El departamento de al lado, pese a no contar con niveles de derrumbe de adobes, lo normal, tiene un finísimo estrato de incendio sobre el pavimento, sobre el que, a nivel de calle, sobre el que apareció un conjunto material casi exclusivamente vinculado a la militaria. Ojo, por primera vez en todo el barrio iberorromano, sector 18 más sector 3, no aparece ni un solo fragmento de cerámica ibérica. Proyectil, regatones de lanza, la espuela de botón discoidal que ya hemos visto, escoplos, anillos, fichas para el juego y 18 monedas de bronce. 15 unidades de cástulo y, lo más importante, una emisión de Volscan de las guerras sertorianas, que por lo menos da una puscuena. Y destaca la fíbula omega y sobre todo esa lucerna de bronce dorado. Vaya usted a buscar paralelos. Bien, respecto a la campaña de 2018, y con esto voy terminando, que está todavía en vigor, porque el trabajo de campo terminó la semana pasada en el foro, en el barrio iberorromano terminamos el mes anterior y todavía queda trabajo de laboratorio, informes, se pueden imaginar. Por lo menos voy a mostrar hoy aquí lo que hemos mostrado en redes sociales, no me voy a ir de aquí sin hacerlo. Y que sirva también, me gustaría todo esto que vamos a ver, para que vean la línea, o veáis la línea, o en qué tono nos movemos en este ámbito, en el de la difusión. Cuando publiqué el post con el vídeo que vamos a ver ahora, de 2 minutos, hace un par de semanas, lo hice porque las redes sociales las llevo yo personalmente y el vídeo también lo he hecho yo, y no lo digo lo digo más que nada para que no piense a nadie que estamos invirtiendo, que no pasaría nada. Ojalá pudiéramos invertir en community manager y estas cosas, pero funcionamos con lo que funcionamos. Y lo hice acompañado de una reflexión. Este tipo de cosas no pretendemos ser didácticos. Para eso tenemos otros ámbitos. Ni además representan la práctica arqueológica habitual, que ni es glamurosa, ni es romántica, ni tiene nada que se le parezca. Ni desde luego somos buscadores de tesoros. Pero es cierto que
nosotros lo que queremos es resaltar los aspectos más visuales de lo que significa excavar una joya, como son los contextos cerrados de Libisosa. Y lo hacemos usando estos canales de comunicación como un recurso paralelo, como una estrategia de difusión alternativa a una profesión que, como todos sabemos, es ardua y muy compleja. Todo patas arriba. Y por lo que refiere al ángulo noreste del edificio, donde buscábamos solamente el cierre del edificio, y lo hemos encontrado, pero también nos dimos de bruces con un conjunto material absolutamente excepcional. Y eso que todavía nos hemos quedado por los primeros estratos de derrumbe, no quiero ni imaginar qué habrá hasta abajo, pues nos hemos encontrado con una especie de enciclopedia cerámica de piedra roseta del servicio y consumo del vino de la aristocracia ibérica, y además por estratos, es decir, tapaderas en embudo, ánforas itálicas, las que traen el vino de la Campania y el Lacio que consumen luego la aristocracia, y debajo la mayor acumulación de objetos cerámicos completos que yo he visto por metro cúbico, y he visto mucho, de verdad. Mini leves, oinocoes, botellitas, algunas formas ignotas, es decir, de esas que tienes que darle tu nombre, que tienes que bautizar a discreción, y una crátera ibérica en cuyo interior aparecieron un conjunto de copitas, bateritas, microescudillas, esas que sacaba el compañero a dos manos en una única toma, por cierto. La zona de confort sertoriana murió hace algún tiempo. Algo que era, digamos, liso, compacto, que venía blanco y en botella, le han empezado a salir multitud de aristas. Afortunadamente queda todavía mucha parcela por excavar del sector 18. No tenemos... en realidad lo único que hacemos es añadir leña al fuego conforme nos vamos ampliando, pero ya no hablamos de un contexto privilegiado de época sertoriana, sino hablamos de contextos cerrados en plural, republicanos, iberorromanos, que se van correspondiendo con distintas fases de
de la vida del poblado, al menos desde los inicios de la conquista romana, ¿de acuerdo? Tenemos esa muñeca rusa, ¿no? esa matrioska. Y no hablemos ya de lo que queda por excavar en el yacimiento, en rojo. Evidentemente, Libisosa nos tiene reservada muchas sorpresas y nos seguirá sirviendo cada vez más a base de ir rellenando celdillas, vacíos de información. Yo me gusta decir celdillas de la colmena historioarqueológica, ¿no? Porque, entre otras cosas, demuestra que nuestro paradigma arqueológico, que nuestra disciplina es muy revisable, es más que revisable, cuando se fundamenta, cuando la fundamentamos en documentación parcial. Porque cuando tienes el todo es complejo. Porque Libisosa te lo ofrece todo, te lo da todo. Y es cierto que recibe mucha energía por nuestra parte, por parte de voluntarios, estudiantes, colaboradores, trabajadores, personal de administración y de los que lo sufrimos todo el año. Pero también es cierto que Lezuza, Libisosa, es un yacimiento que parece tener vida propia, ¿no? Parece estar en competición consigo mismo. Y que año tras año a mí no me deja de sorprender. Cuando parece que ya uno lo ha visto todo, llega a la siguiente campaña, ¿no? Y de repente el próximo verano. Sí, hay escena postcréditos. Esta imagen, ahora sí termino, es de hace 10 años. Ya la hemos visto antes, representa, me gusta mucho porque representa bien muchas cosas. Este verano la colgamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, con el eslogan, qué eslogan más ingenioso, pensé yo, era Libisosa, la imagen de la devastación, la suerte del arqueólogo, ¿no? Me fui muy contento con el eslogan, me pareció una buena frase, hasta que alguien mucho más ingenioso la retuiteó en Twitter con otra frase más contundente que era porno para arqueólogos. Por ello, si tuviera que hacer una reflexión final sobre lo que significa Libisosa a nivel de difusión, que también es muy importante, es algo que, en cierto modo, representa un arma de doble filo. Porque, de algún modo, Libisosa es la fantasía de lo que el aficionado o la sociedad tiene sobre lo que es la arqueología, que en realidad no lo suele ser. Solo que, eso sí, añado, una fantasía gestionada desde la más absoluta realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido, como tú has dicho, te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho de sintetizar para mostrarnos toda esa riqueza extraordinaria de materiales, que verdaderamente, bueno, las puertas quedan abiertas. Aquí todavía hay mucho que contar en Libisosa, o sea que os esperamos en un futuro con vuestros nuevos hallazgos. Y como es un poquito tarde, pasamos al turno de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, levanta la mano y le pasamos el micrófono. Hola, soy Sergio y nada, me gustaría saber si se han descubierto metales preciosos, porque hemos hablado de la cerámica, hemos hablado del bronce y me gustaría saberlo. Gracias. Tenemos no sé si apareció fugazmente en una imagen, tenemos un anillo, un colate de oro de la fase ibérica plena. Además se puede ver en la colección museográfica, está expuesto, está inédito. Pues nada, muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. La pregunta mía es, ¿qué suposición de población cree que pudo haber en esa zona, pensando en la superficie que hay? Aún que falta de excavar, pero vamos, ¿qué población podría haber?
Ninguna. Yo no me atrevo, ya sí la hay, pero no la voy a decir porque no me atrevo. Yo no me atrevo a adelantar cosas. Primero, no hemos encontrado todavía, ni hemos buscado todavía, hay que decirlo, muralla del Oppidum ibérico. Tenemos la muralla del posterior. Según esa idea, el Oppidum es más grande que la colonia, porque la colonia se restringe al espacio dentro de la muralla. Eso pensamos. De la que todavía no tenemos teatro, anfiteatro, etcétera, cosas que nos sirven para contabilizar, por lo general, población, cómo se puede contabilizar a través de la necrópolis, población evidentemente aristocrática, que es la que vivía en estos sitios, como era la que se enterraba en la necrópolis, ¿de acuerdo? Si alguien le dice alguna vez que la necrópolis en los Oppida viven todos los estratos sociales, está mintiendo, en mi opinión, por supuesto. No voy a adelantar ningún número porque me lo voy a tragar el año que viene. Gracias a usted. Nada, porque hemos intervenido, bueno, creo que se ve bien en la planta, es decir, lo que conocemos de lo que fue. Es una cantidad irrisoria, de una superficie irrisoria de lo que pudo ser el total del poblado, que por lo tanto no me atrevería a dar cifras. Y a ver, además, en qué momento, desde el final de la Edad del Bronce... Y sobre todo, el número de población, ¿de qué etapa? ¿De qué etapa? Del ibérico antiguo, del ibérico final, de cuando había una legión ahí dentro, de época romana. Bien, muchos de nosotros conocíamos ya de la importancia de época sertoriana de Libisosa, que es un referente absolutamente esencial y abrumador. Yo debo decir que la idea de que Libisosa fuera un lugar de acantonamiento de tropas previo a la destrucción es absolutamente convincente. Solemos olvidar eso, siempre pensamos en campamentos. Yo siempre he pensado que la claridad de Camín Real es exactamente lo mismo, en la casa de Liquine con la catapulta, es un lugar donde están acantonados soldados, cosa que se hace hasta el siglo XIX, es decir, no es nada extraño. Por lo tanto, me resulta absolutamente convincente y debo decirlo. Pero lo que me resulta abrumador ahora es ver que no solamente en los años 70 Libisosa es un referente ya, sino que para el siglo II se va a convertir, para la segunda mitad del siglo II se va a convertir en otro referente. Este edificio comunal, aristocrático, es absolutamente imponente. Y te felicito por ello, porque estáis convirtiendo a Lezuza en uno de los referentes básicos para la última parte de la Edad del Hierro. Estoy verdaderamente abrumado. Ahora tengo dos preguntas sobre el edificio del segundo. Una, has puesto muy rápidamente un vaso cerámico con decoración. Igual que la decoración figurada de la época sertoriana tiene una personalidad muy propia, este vaso me ha recordado, claro, lo he visto en segundo y en dibujo, pero tiene una familiaridad con cosas tipo Liria, notable. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque, claro, Liria vamos a final del siglo III, es ya Valencia, no es Alicante, pero la forma de hacer los caballos, las siluetas y demás, tiene ahí un aire de familia. Y segundo, aceptando la explicación endógena para la destrucción del edificio, si es una revuelta interna o una reacción contra las élites aristocráticas locales, ¿cómo inmediatamente después, apenas 20 años, hay una memoria de esa gente que ha sido destruida? ¿Han recuperado el poder quienes estaban ahí? ¿Qué está pasando con el edificio del segundo y lo que viene justo encima? Porque están pasando muy pocos años esta época sertoriana, estamos ahí hablando de 20, 25 años, una generación. A mí, yendo a lo último, me encantaría poder establecer a través de la cerámica figurada o de la producción iconográfica al menos una sensibilidad en torno al cambio o evolución de los grupos de poder. Pero ya no Libisosa a nivel global. Pero he de decir que hasta ahora es imposible. Y no sé si alguna vez vamos a estar en grado de poder hacer eso con un conjunto material que tiene valor como antiguaya en sí mismo y que por lo tanto, ojo que la pieza con más liria de todas es la crátera aparecida en un edificio de destrucción sertoriana, ¿de acuerdo? Que es la crátera de la monomaquia, que es la que pintó el mismo pintor del vaso que se encuentra en el Museo de Jaén, que publicaste, que es el mismo pintor, y que es un vaso que se trajo de Lezuza, es decir, una persona que lo donó al Museo de Jaén, recuperado el Lezuza hace muchísimos años. Eso es lo más, liria todavía más que la tinajilla esta que hemos visto, el define funerario, que sí que tiene como novedad es que utiliza la estampilla, y utiliza la estampilla como recurso numérico.
de los inéditos, son ideas que tengo que poner por escrito, y sería lo ideal, es decir, poder leer Pero claro, yo hablo de un ciclo heroico, de una memoria aristocrática, y no tengo muy claro hasta qué punto, porque hay un cambio de régimen, va a haber un cambio de lenguaje. No tiene por qué. Es decir, porque al final el artesano, de lo que puede haber es un cambio de lectura de lo que se muestra a través de cómo se muestra, pero el cómo se muestra lo sigue haciendo la misma gente, que es el que al final acaba pintando y con el mismo lenguaje. Es complicado. Y ojo que sí, que muchos de estos materiales los podemos, cuando pensemos en el edificio a partir de ahora, pensemos en el siglo II. Es decir, porque aquí hay objetos que se tesaurizan desde el 200. Por lo tanto, si tenemos elementos que se tesaurizan desde el 200, podemos elevar cualquier material hacia el 200. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es en unos contextos que son de destrucción sertoriana, en el que solo aparecen materiales de época sertoriana, decir que hay elementos que se pueden tesaurizar, porque nos tenemos que ceñir a lo que nos dice el resto del registro arqueológico. Es normal que en un lugar de representación de culto como este se encuentren tesaurizaciones por doquier. Ojalá. Queda muchísimo por seguir excavando y luego, evidentemente, digeriendo. Si hay algún sitio en el que lo podemos llegar a ver, será aquí. Y no hablemos ya cuando quedemos la necrópolis de esto. Hola. Bueno, no sé si... vamos a ver. Al ver tal cantidad de cerámica, que yo francamente me asombra, han pensado en la posibilidad de que fuera un centro de fabricación y de comercio de cerámica, y parece ser que también han dicho que en las tinajas había vino. O sea, también se podía ser un centro de comercio del vino, pero aparte del vino han encontrado restos de garum, cereales, otros... Empezando por el final, las ánforas tinaja ibéricas, contenedores que han conservado pez, hemos hecho 2 análisis arqueométricos, en 2 años distintos, 2 piezas distintas, y dio como resultado que contenían vino. En lo primero que me preguntaba, vuelvo a llamar la atención. Libisosa es importante y es lo que es por cómo se conserva. Es decir, que haya mucha cerámica es porque se conserva toda la cerámica, no porque Libisosa tuviera más cerámica que otros sitios. Ojo con eso. Ojo con Pompeya y con los estilos pompeyanos, por ejemplo. Pompeya es una ciudad de provincias, es Marinador, ciudad de vacaciones. Pompeya es importante porque es la ciudad entera que tenemos, junto con Herculano, para conocer el mundo romano. ¿Vale? ¿Con eso quiero decir que Libisosa no fue importante? Era importante. Fue colonia, de época romana, derecho latino, y fue un centro de comercio, sin duda alguna, de paso, geoestratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene mucha cerámica y muchos metales y mucha vajilla, y tiene el mayor conjunto de vajilla de bronce. Sí, es la que conserva el mayor conjunto de vajilla de bronce. No es la que en su momento, supongo que ahorita habrá pasado, pero yo pagaría por un día estar en la excavación y meterme en una máquina del tiempo, un DeLorean o un Seat Panda, me da igual, y que me dieran 5 minutos para pasearme por el yacimiento en una época. Voy a elegir el 180 a.C., quiero pasearme por aquí y ver qué había. Ojalá. Pues eso casi que lo tenemos, porque es un contexto cerrado, son contextos cerrados. Y lo tenemos todo, y tenemos el todo. Y como tenemos el todo, podemos sacar conclusiones. Y hay mucha cerámica, y hay mucha vajilla de bronce, y hay pero que haya mucha cerámica aquí no quiere que haya más, no quiere decir que hubiese más en origen que en otros sitios. ¿Entendemos el matiz? Porque aquí se conserva. Porque aquí se conserva. ¿No se han encontrado hornos y sitios de fabricación? El día que encuentre los hornos, no quiero pensar las campañas de excavación que pueden llevar eso. Yo lo suyo de momento. Hemos encontrado descartes, cerámicas con defectos de cocción. Evidentemente hay una serie, por lógica, materiales que aparecen en muchísima cantidad, que por lógica son producciones. Tenemos análisis arqueométricos, otro tipo de producciones. No podremos saber muchas veces, por ejemplo, esa crátera figurada, yo no le voy a romper un trozo para analizarlo, y además que sea producido o no en el lugar, también en cierto modo no es tan relevante. Por supuesto que se producen
cerámicas en el Oppidum. Y yo insisto, temo dos cosas del Ibisosa, bueno, temo tres. Lo que no sé lo que va a salir, lo que no sé con qué nos puede sorprender, y si ya tengo más o menos montado, cuando tienes montado el cuadro, ¿no?, y ya lo vas a publicar, de repente si viene la siguiente campaña y te desbarata. Temo dos cosas, la necrópolis y los hornos. Porque claro, como se van a conservar, va a aparecer lo que va a aparecer. Hola, ¿se me oye? Sí. Es una pregunta muy rápida y que, bueno, no es probablemente de interés general. Me ha parecido ver en el vídeo un pecten, una concha, y dos. No se sabe nada. Es que hemos estado estudiando en un yacimiento de la Edad del Bronce fósiles con estos pectínidos que son muy frecuentes al sur, de edad miocena. Entonces quería saber si hay pues alguna relación de algo. Quiero decir, es una pieza simbólica, evidentemente, porque desde Cartagena ahí no tiene uso más allá. Son dos conchas, las han aparecido hace un mes y no tengo nada que decir sobre ellas todavía, lo siento. Es la primera vez que aparece de este tamaño. Pues si no tenemos ninguna pregunta más, muchas gracias por su interés, por su asistencia, y aunque algunos ya sé que son fieles, los tenemos fidelizados, esperamos contar con ustedes en las próximas conferencias de este ciclo del nuevo curso, por llamarlo de alguna manera, que dedicamos ahora a las novedades en la arqueología española. Muchas gracias y buenas tardes, noches. Muchas gracias.